Bueno, primero que todo, tengo que decirles que tenemos un tema, digamos que en alguna forma es desconocido. Para muchos hoy es recién conocido, pero era un tema que definitivamente para muchos al inicio generaba una cierta incertidumbre sobre qué es eso. Y eso se llama categorización. La categorización es una herramienta, creemos que muy útil, lo vamos a ver en el curso del panel, y se da como resultado de lo siguiente. Años atrás, en compañía con Asofiduciarias y Asobolsa, entre los dos, se empezó a manejar el tema de parte de la URF, el tema de la regulación de los FICs. Y como resultado de la regulación de los FICs, se establecieron 4 actividades diferentes que antes estaban todas, digamos, aglutinadas en uno solo. Perdón. Esas actividades son la gestión, la administración, la distribución y todo lo que es el tema de custodia. Lo importante de estas distintas actividades es que se pueden ejercer independientemente. Eso le dio un valor tremendamente importante a los FICs. Pero de ese rompecabezas faltaba una pieza, y una pieza muy importante. Y esa pieza se descubrió, esa pieza se llama categorización. A raíz de la actividad nueva de los FICs, entonces dijimos, bueno, vamos a buscar nosotros mismos una autorregulación con la idea de que nos comprometamos entre todos a encontrar el camino para poder presentar adecuadamente a los clientes una forma homogénea y una forma, digamos, homologada de lo que son los productos FICs. Porque una cosa es tener, digamos, las actividades diferentes, pero un poco, digamos, desorientados, un poco perdidos en si yo estoy, digamos, en el producto adecuado o no, o hay productos que aparentemente tienen mejor rentabilidad, pero resulta que si los comparamos no es tanto así, de manera que nos dimos a esa tarea. Se creó un comité técnico para la búsqueda de la entidad que nos iba a llevar de la mano, digamos, en este desarrollo. Ese comité, que era un comité conjunto entre Asofiduciarias o los miembros de Asofiduciarias y los miembros de Asobolsa. Ese comité se encargó de analizar las propuestas, digamos que estructuró y formuló cuáles eran las condiciones para poderlos comparar, y al final del camino encontramos con que ese era LBA de Chile, una entidad con mucha experiencia, conocemos perfectamente qué es lo que ha hecho en Chile, y en Chile ha tenido un éxito indiscutible. Entonces LBA fue la escogida. Realmente, ¿qué busca la categorización? Fundamentalmente es igualar las condiciones con activos bajo mando y con rentabilidades y condiciones que le permitan hacer una comparación justa, razonable, que cuando yo diga que tenga en esta categoría la mejor rentabilidad o unas condiciones especiales, que valga la pena decirlo, no es solo rentabilidad y más condiciones, yo pueda asegurar que estoy haciendo una comparación por lo menos profesional e inteligente. Uno de los atractivos importantes de esta categorización es que hoy, con la Alianza para el Pacífico, nosotros tenemos, y lo vamos a ver ahora en alguna de las preguntas, vamos a tener lo que se llama el pasaporte de fondos. Ese pasaporte de fondos que nos va a permitir invertir como si fueran locales los distintos fondos, sobre todo, digamos, del lado de la demanda, me refiero fundamentalmente a los fondos de pensiones, etcétera. Entonces vamos a tener ahora sí una comparación para permitirles a ellos tener los elementos de juicio para decidir. De modo que, digamos que ya tenemos lo que es la categorización. Ese tema que aparentemente es tan elemental, aparentemente, como decir, no, pues simplemente
agrupemos las categorías en esta y en aquella, y así ya digamos está resuelto el problema. No fue tan sencillo. Les digo que nos gastamos más de 200 horas entre todos buscando el camino perfecto, que fuera, digamos, justo, que fuera razonable y que a nadie lo fuera a afectar, porque recordemos que muchos no encajaban dentro de ninguna categoría y hubo gente incluso que renunció a tener, digamos, una estructura especial en una categoría para poder, digamos, ingresar a ella. Esto es grosso modo lo que se llama categorización y lo que es categorizar. Para eso y para debatir un poco las consecuencias de esta herramienta, hemos invitado y nos acompañan primero Marcela Villegas. Como bien lo dijeron al principio, Marcela Villegas era responsable de este proyecto desde FIDU Bogotá y posteriormente fue trasladada al Grupo Aval. Entonces la invitamos a que nos contara, digamos, su experiencia y nos contara qué cree que va a pasar con esta categorización. Entonces la doctora Marcela, bienvenida, y el doctor Juan Manuel Velasco. Juan Manuel Velasco pertenece a nuestra junta directiva en Asobolsa, y BTG, que es a quien representa, es una de las firmas comisionistas activas, muy activas en los fondos de inversión colectivo. Nos pareció prudente tenerlo. Bienvenido también, doctor Juan Manuel. Entonces, sin más preámbulos, vamos a tratar de resolver algunas inquietudes. Marcela, vamos a hablar un poco del retail. La primera pregunta que tengo es: ¿cómo puede traducirse en mayor confianza para los ahorradores e inversionistas la categorización? Buenos días a todos. Jaime Humberto, muchas gracias. Yo diría que el principal ganador definitivamente de este proceso es el público retail, o sea, el público en general, porque al final, como tú bien mencionabas, la categorización no hace más que dar transparencia y unas reglas del juego claras para los participantes. Entonces yo diría, digamos, que ese es el primer mensaje, y es que el retail definitivamente va a tener más información más transparente, va a poder conocer claramente cuáles son los tipos de fondos que existen y cuáles son las reglas del juego sobre la cancha en la que juegan, digamos, esos fondos. Este público retail va a tener varias herramientas que para mí son claves. El primero es un portal público gratis que van a poder consultar información, que esa información va a ser comparable, donde yo voy a poder mirar, digamos, 3 tipos de fondos y voy a poder comparar por tipos de participación. En el caso de las participaciones retail, voy a poder comparar la información por las categorías, y voy a por primera vez tener, digamos, la oportunidad de tener acceso a esa información tabulada y organizada en un portal de consulta pública. Entonces yo diría que esa es una herramienta que es especial para el retail. El segundo tema que va a ser una ganancia para el público retail es lograr un tema que nos ha costado mucho y que parece muy simple, y es que los medios de comunicación comparen como se tiene que comparar, y ese es un beneficio importante para el retail, que al final se acaben un poquito las noticias del fondo más rentable del mes, el fondo más rentable del año, que compara el fondo de acciones con un fondo money market, el fondo de crédito que termina siendo comparado con un fondo de renta fija a corto plazo. Entonces yo creo que esa es una ganancia importante, o sea, lograr que los medios de comunicación entiendan que hay unas cajitas sobre las cuales se pueden hacer las comparaciones, y finalmente digamos que ese creo que es una ganancia. Y por último, que más adelante vamos a hablar de él, yo creo que el sello es también una ganancia para el retail, en la medida en que vamos a tener de alguna forma un rótulo que identifica la comercialización de fondos y que va a permitir que el cliente reconozca que ese fondo cumple con unos parámetros. Y por último, creo que el esfuerzo del retail no estaría completo, Jaime, si no logramos, y seguramente eso nos va a tomar ya no 200 horas, sino por ahí 200 o 300 horas, el premio. Y yo creo que el premio, ¿por qué creo que es poderoso para el retail? Porque el premio definitivamente hace simple la comprensión y le da vida a la categoría. O sea, es fácil para un cliente del común entender
que si yo soy un asset manager que me he ganado subsecuentemente los premios de los últimos 4 años en la categoría X, pues en general soy un gestor que tiene un mejor desempeño para venderle ese tipo de producto. Entonces yo creo que eso es poderoso, ojalá logremos, digamos, ese segundo cometido para que sea más impactante. Muy bien. Quiero aclarar un poco que cuando la doctora Marcela se refiere al tema del premio, es que en Chile han ejercido, digamos, el proceso de premiar a aquellos que tienen mejor comportamiento. Hoy es más fácil premiarlos porque como están categorizados, simplemente hay 2 o 3 variables que ellos se fijan y ese premio lo llevan, digamos, en alguna forma publicitado, es divulgado, digamos, a través de la prensa, entonces la gente sabe quién fue el que tuvo mejor gestión. Igualmente el tema del sello es simplemente una garantía, no simplemente, es tener una garantía de que yo estoy categorizado, me he dejado medir y además, esto es bien importante, he informado, he entregado toda la información requerida para ello. Muy bien. A ver, doctor Juan Manuel, la misma pregunta. ¿Cómo puede traducirse en mayor confianza para los ahorradores e inversionistas la categorización? Sí, yo creo que retomando un poco la pregunta que hacía el superintendente ayer en su presentación, si solamente existe confianza cuando existen rentabilidades positivas, y esa es una pregunta muy pertinente para una categoría de clientes que probablemente no tienen el nivel de sofisticación y a los cuales hacerle una presentación objetiva es bastante relevante. Y hay un dicho que la luz termina siendo el mejor desinfectante, no en el sentido extremo que probablemente se refiere, pues digamos, en otras instancias, pero el hecho de haber logrado este esfuerzo, que es un esfuerzo colaborativo, un esfuerzo de industria, si se quiere, pues digamos, de alguna manera de autorregulación, inclusive a lo largo de 2 diferentes tipos de entidades, y que hayamos logrado encontrar la metodología apropiada para entregar una información objetiva, una información que pueda ser lo más clara posible, en la medida en que seamos capaces de comunicarlo de una manera apropiada. Ahorita Marcela tocaba uno de los elementos importantes y probablemente vamos a profundizar en él ahorita, es de la manera como podamos hacer una comunicación efectiva hacia ese público retail. Nos va a permitir, por un lado, generar un posicionamiento del producto. Yo siempre me he preguntado, y obviamente esto no va en contravía del desarrollo del mercado de acciones, pero cuando en los noticieros de la noche nos dicen que la acción que más subió durante el día es la acción de Acerías Paz del Río, y el número de accionistas que pueden acceder o que han estado, que han tenido una exposición a esa compañía puntual, que pudo haber tenido un hecho, ¿qué tan relevante termina siendo esa información? Cuando podemos tener inversionistas en el número de millones que accedan al producto de los FIX, de los fondos de inversión colectiva, y a través de estos mecanismos tengan unas verdaderas alternativas de inversión y de exposición a los diferentes activos financieros. En ese proceso, en la medida que seamos exitosos de entregar una información que excite, que emocione, que genere, digamos, esa visibilidad frente a otras alternativas que a veces puede que sean más opacas, que de pronto son menos reguladas y que después del tiempo nos sorprendemos cuando ocurren, pues digamos, aquellas captaciones de productos que de pronto no son los más apropiados para los clientes y a través de vehículos no regulados, y es que probablemente esas categorías de productos que están en las sombras han sido más exitosos en generar la emoción a una masa de clientes más grandes. Entonces, yo creo que el primer elemento es dar esa visibilidad, dar esa sencillez en la información. Un elemento complementario, y sé que también lo vamos a dialogar un poco más adelante, es el desarrollo, la profesionalización de la industria.
En ese proceso, yo creo que es muy importante ir generando esa especialización que ya hoy en día está dada desde la regulación y las diferentes actividades de custodia, de gestión, de administración y de distribución, pero aún dentro de la misma distribución debería existir, o probablemente, y espero yo, pues digamos que esto genere una herramienta adicional para crear fuerzas, para crear equipos que tengan herramientas y que sean capaces de llegar a una masa de clientes, pues digamos, muchísimo más amplias. Muy bien. Vemos, o mejor, oímos repetidamente la palabra retail. Es bien importante hacer énfasis en el hecho de que la categorización beneficia fuertemente al retail porque da mucho más claridad y da mucho más confianza a ese señor que está invirtiendo. A ver, doctora Marcela, ¿creen que el tema de la categorización va a materializar en un crecimiento real de los activos bajo administración? Jaime, yo creo que, digamos que pensar que de forma inmediata esto se traduce en un mayor crecimiento de activos solito sería pues muy optimista, pero sí creo que es un elemento que empieza a articular una microestructura que genera unos incentivos importantes tanto del lado de la oferta como la demanda. Y yo veo, digamos, como tendencias, empecemos un poco por la oferta. Creo que en la oferta genera dos grandes tendencias que a mí me parecen muy relevantes. La primera, tal vez un poco más enfocada en las firmas, digamos, más pequeñas, y es migrar de una oferta de valor que en general ha premiado los modelos agresivos de comercialización y distribución y los tamaños de las redes y que ha favorecido el crecimiento en AUMs para las entidades que tienen potencial digamos, en sus redes de distribución, a un enfoque que permite generar una estrategia basada un poco más en el desempeño y en la capacidad de mostrar que soy muy bueno haciendo algún tipo de administración de activos. Yo creo que históricamente el mercado colombiano en general no ha tenido muchos incentivos para invertir en los procesos de inversión. Hoy realmente termina siendo, digamos que casi que un lujo, porque si nos vamos incluso a la administración digamos, de portafolios de inversión con el gobierno, la variable clave siempre ha sido el precio y eso mismo se ha traducido en que los procesos de inversión pues realmente hoy no haya mucho incentivo para tener un gran desempeño. Yo creo que el tener categorización, el tener rankings, el podernos comparar, el más adelante tener premios, termina siendo muy visible la variable de desempeño al cliente y entonces creo que genera un incentivo adicional para que compañías más pequeñas que no tienen esas grandes redes comerciales pues tengan digamos, un espacio que ocupar en ese mundo estratégico con una variable, digamos, de venta que es el desempeño. Esa es la primera tendencia que veo en la oferta. La segunda tendencia, que ya tiene que ver más con el enfoque estratégico para los grandes bancos y para las compañías, digamos, bancarizadas. Hay un tema que se nos ha vuelto un dolor de cabeza en general a quienes distribuimos fondos a través de las redes bancarias y es todo el tema de suitability. Y es, digamos, la capacidad de poderle vender al cliente el producto que necesita. Yo creo que al tener categorización y al tener, digamos, claro unos tipos de producto, se hace más fácil que, digamos, redes grandes puedan de forma parametrizada enfocar qué tipos de categorías son, digamos, sujetas de distribuir a qué tipo de clientes y atar esto con objetivos de inversión. Al final, cuando uno tiene una red de 80 agentes, es fácil decirle, mire, lo que necesitamos es que usted venda este tipo de producto a este tipo de clientes. Cuando uno tiene una red de 800 oficinas bancarias, evidentemente ese proceso tiene que pasar por una estandarización, tiene que pasar por una organización de la información y por poder decir de forma, digamos, más automatizada, incluso a través de sistemas, cómo ofrecer ese producto al cliente y eso pasa por poder tener categorías definidas y enfocar eso a objetivos de inversión. Y del lado de la demanda, digamos que ya hablamos un poquito del impacto en el retail, donde definitivamente veo pues que el retail va a tener más información y va a generar un push
de hacer preguntas y digamos que llevar a que evidentemente exista un proceso de demanda un poco más informada, pero yo veo también una ventaja en el lado de la demanda de los clientes más sofisticados y de los clientes corporativos, y es la capacidad de acceder a una información que en mi concepto es básica, que no teníamos hasta la fecha. Ayer hablábamos de que la data es el poder del futuro y nosotros ni siquiera podíamos consultar, teníamos, digamos, la posibilidad de consultar información de la super, del valor de la unidad, que realmente es pues una cosa bastante básica, e información de las fichas técnicas, pero con un nivel de detalle que al final no era comparable. Entonces, cuando alguien decía yo tengo en mi asset allocation tanto en deuda privada, ese deuda privada significa cosas diferentes en cada uno de los fondos. Entonces, para mí, poderoso. Los clientes corporativos hoy tienen gente que baja información de las fichas técnicas, la tabula a mano, para poder saber cuál es el fondo más competitivo del mercado. Yo creo que es clave poder entregar esa plataforma pública, poder tener una plataforma de pago donde uno pueda bajar la información a Excel. Si yo soy un cliente como Ecopetrol, Unisagen, etcétera, pues tengo la posibilidad de analizar los vehículos de inversión y tener, digamos, la asignación de cupos, etcétera, de una forma mucho más fácil. Y yo creo que eso es poderoso y debería traducirse definitivamente en invertir más plata. Perfecto. Muy bien. ¿Tú qué opinas, Juan? Jaime, yo creo la primera pregunta estaba muy orientada hacia el retail y obviamente eso es un objetivo muy loable y probablemente termina teniendo un impacto más de mediano y largo plazo, pero no se nos puede salir de la mente que para tener una industria de asset management exitosa necesitamos tener escala, y esa escala nuevamente no la vamos a lograr rápidamente necesariamente con esos esfuerzos. Marcela ya hablaba pues, de las dificultades de utilizar las redes de oficina bancarias, todo lo demás. Esta, como lo planteabas muy bien al comienzo, Jaime, no es la panacea, pero finalmente es un engranaje muy importante de esa infraestructura y de esa plataforma en tema de categorización, porque empieza a empujar los esfuerzos en la dirección correcta. Para obtener esa escala, hay un elemento y es desempeño, y ese desempeño no sale de la nada. En muchas ocasiones nosotros todos como agentes del mercado queremos hacer una cantidad de actividades, y esas actividades no necesariamente las vamos a hacer de manera exitosa si no estamos realizando las inversiones apropiadas, y esas inversiones requieren un esfuerzo monetario que otra vez dentro de ese círculo, si no tienen la escala apropiada, no están generando valor. A mí me pareció muy interesante, entre otras cosas, esta invitación, Jaime, con Marcela, porque coincidencialmente creo que fuimos de los primeros esfuerzos que hubo, aún antes que la regulación estuviera en la forma que tiene hoy en día, de desarrollar una colaboración entre instituciones donde cada uno prestara, digamos, esa especialidad dentro de la actividad de asset management. Y en la vida previa de Marcela en Fidu Bogotá desarrollamos un contrato aún antes de que existiera, pues, digamos, todo el tema de gestores, administradores, donde Fidu Bogotá dijo, venga, yo no quiero tener un equipo de gestores, administradores de acciones, porque eso probablemente requiere un setup diferente y esta no es uno de los objetivos de esta organización. Vamos a sentarnos, vamos a buscar quién puede hacer gestión sobre un producto de renta variable en Colombia. En ese momento, inclusive fue antes de estar bajo la plataforma BTG Pactual, en esa época éramos Bolsa y Renta, desarrollamos un contrato y una estructura que subsiste hasta el día de hoy, donde nuestro equipo hace la gestión del fondo de acciones, del Fondo de Renta Variable Colombiana que distribuye Fidu Bogotá. Ese es un ejemplo, creo yo, de un esfuerzo, un tipo de colaboración que nos empieza a empujar en el sentido de ganar escala. Yo no puedo pretender decir que voy a llegar a cada uno de los segmentos de mercado y lo voy a hacer de manera exitosa.
contratar una persona que tenga el seniority para administrar un segmento nuevo, como puede ser el de los fondos inmobiliarios, y dotarlo con las capacidades de 2, 3, 5 analistas, de las fuentes de información. Todo eso requiere dinero, requiere inversión, que si yo voy a tener un fondo de 5.000 millones, de 10.000, de 50.000, probablemente de 100.000, ni siquiera me lo alcanza a solventar. Entonces, cuando tenemos esta herramienta de categorización y empezamos a hacer un discernimiento de dónde estoy obteniendo yo valor, dónde estoy obteniendo retornos de una manera transparente, de una manera objetiva, porque yo creo que en cualquier industria y específicamente en esta de mercado de capitales, siempre alguien encontrará o encontraremos la manera de decir yo soy el mejor, yo tengo el mejor rendimiento si calculo el performance de los últimos 287 días y medio. Pues, aquí con este esfuerzo colaborativo, otra vez, esa iluminación, esa visibilidad nos va a permitir que nos concentremos en lo que somos buenos. Y eso, en términos, pues, digamos, de la especialización y del desarrollo de mayores activos bajo manejo que preguntabas, efectivamente, si esto nos va a conducir, pues, digamos, a que haya mayor crecimiento, no es solamente de este producto, es también casi de viabilidad de la industria. En los últimos días ha habido preguntas, bueno, y entonces el número de firmas comisionistas y cuántas van a ser y existe espacio para todas. Esto es otra demostración específica de dentro de determinadas actividades hay agentes que pueden y van a llegar y van a hacer las inversiones para llegar a las escalas necesarias. Pero como ocurre en muchos de los mercados internacionales, probablemente vamos a tener otras entidades que se dediquen o que tengan una orientación específica a los modelos de distribución y a atender muy bien a sus clientes de nicho. Eventualmente puede ser modelos también de nichos, pues, digamos, en gestión específica. Pero, y vuelvo y amarro esto al concepto de categorización, esto es muy importante, este factor, este elemento, este engranaje que nos va a ayudar a dar esa visibilidad para que los esfuerzos sean bien recompensados. De nada le sirve a un excelente gestor de renta variable colombiana ser el mejor, ser el que remunera mejor a su equipo, al que consiga las mejores personas para que tengan un desempeño estelar si ese desempeño no tiene visibilidad. Entonces, yo creo que este esfuerzo nos empuja a que vayamos más allá y que no seamos solamente organizaciones de mercadeo, organizaciones de venta, organizaciones de llegar a los clientes, sino también de llegarles con el producto apropiado. Y quiero terminar, pues, digamos, esta parte específica de crecimiento y del esfuerzo, casi que una vivencia personal desde el otro lado de la mesa. Yo participo en una junta de una fundación que tiene unos recursos para invertir y obviamente el elemento de fondos de inversión colectiva es una parte significativa de ese portafolio. Y como decía Marcela, el esfuerzo, porque una cosa es el esfuerzo que hagamos nosotros los intermediarios de analizar a la competencia, y está bien, pues hasta ahora venía siendo un trabajo muy grande, pero que a un inversionista que quiere tomar sus mejores decisiones de inversiones les costará una cantidad de horas, hombre, de algo que no es central a su actividad, tratar de encontrar dónde iba a colocar sus recursos de una manera eficiente, eso no es conducente para que vengamos a atraer recursos de diferente manera. Entonces, esta plataforma que obviamente estamos todavía en un proceso de desarrollo y que tenemos que dar a conocer y que nosotros mismos como industria nos tenemos que enamorar para ser capaces de presentársela a los clientes, de vendérsela a los clientes, yo creo que sin prevenciones, de la misma manera como fue desarrollado, pues porque a todos absolutamente nos deja en estado de vulnerabilidad. Y esa vulnerabilidad yo creo que es una vulnerabilidad positiva, es una vulnerabilidad
que ayuda al desarrollo de la industria, porque cuando yo le digo a un cliente mío, es no confíe exclusivamente en la presentación que yo le estoy haciendo de PowerPoint, no confíe exclusivamente en los números que yo le voy a enviar, sino vaya donde un tercero, donde en una página de internet o en una fuente de información a la que todos en la industria le estamos aportando. Esa información puede que me deje bien parado, puede que eventualmente por ese trimestre, por ese año, no me deje bien parado, y por eso hablo de la vulnerabilidad, pero nos va a impulsar a tomar las mejores decisiones para tener elementos de desempeño mejor. Pero más importante que eso, va a generar confianza, va a generar credibilidad en esos inversionistas frente a un producto que creo que es muy beneficioso. Muy bien, Juan, excelente presentación. Yo quisiera, digamos, en la misma línea de la pregunta anterior y de la explicación amplia de Juan Manuel y de Marcela, hacer la siguiente pregunta. Hoy tenemos, digamos, una cifra relativamente importante, digamos, en activos, en FIX, pero no tenemos mucha variedad de fondos. Tenemos muchos plain vanilla, y si miramos más del 90 y mucho más del 90 quizás es renta fija, o sea, son realmente, digamos, fondos elementales, como digo, plain vanilla. Yo haría dos preguntas en una. La primera es, ¿creen ustedes que con la categorización va a aumentar la variedad de productos? O sea, se va, digamos, a incentivar un poco más la innovación, digamos, en la creación de productos, digamos, un poco más agresivos quizás. Es la primera. Y de la mano, yo preguntaría también si consideran que la competencia entre fiduciarias y firmas comisionistas de cara a la categorización, que tenemos ya unas condiciones, nos parecemos cada vez más, es o no positiva. Bueno, entonces empecemos, digamos, por el tema de nuevos productos. Yo creo que efectivamente, Jaime, cuando hicimos el ejercicio de categorización, digamos que si uno hacía una categorización del mercado colombiano, y en ese ejercicio LBA pues hizo algunos números, estadísticas para generar, digamos, con análisis de clústeres, cuáles eran los tipos de fondos que existían en el mercado colombiano. En ese ejercicio básico uno se quedaba con muy poquitas categorías, porque realmente la concentración de nuestro volumen está en renta fija y en renta fija de corto plazo. Entonces el ejercicio de categorización nos llevó en una parte también importante a tratar de visualizar cómo nos imaginábamos que debería ser el abanico de productos o la oferta de valor general para todo el mercado, y hay algunas de esas categorías que están allí ilustradas tratando con muy pocos fondos, o sea, algunos, digamos que el límite mínimo tienen que ser 3 fondos, algunas de ellas ni siquiera alcanzan los 3 fondos, un poco con la visión de que poco a poco tuviéramos un mapa de ruta que fuera poblando esos productos, digamos, en sus macrocategorías y en sus subcategorías, y que eso permitiera a las entidades ir organizando su oferta de valor en ese enfoque. Entonces yo te diría que en términos de productos yo sí creo que esto debería impulsar, porque hace mucho más fácil ver quién es mi competencia, cuántos productos hay, han crecido o no crecido en términos de la prospectación de mercado. Debería ayudarme a impulsar la creación de nuevos productos que nos permitan ir poblando esas categorías que hoy, digamos, que están vacías, y yo creo que eso sí es un impulso a la innovación. Otra visión es, no, es que esas reglas del juego van a desincentivar, digamos, la innovación, y yo creo que mi visión es que eso no va a pasar. Y no va a pasar porque en general, digamos que precisamente nuestra oferta es tan básica que solo con poblar las categorías que tenemos ahí ya nos estaríamos innovando, pero adicionalmente porque este es un sistema dinámico, y lo que siempre hablamos dentro del comité es, y lo que uno ve en los mercados más desarrollados, es que uno empieza con unas poquitas categorías y eso va creciendo en la medida en que el mercado se sofistique, y por lo tanto yo creo que ahí cada vez los comités de forma anualmente se irán revisando y creando las nuevas categorías que así se requieran, y hoy nosotros en nuestro mercado tenemos un montón de subcategorías que no existen y que seguramente se irán poblando en la medida que logremos sofisticar eso, digamos, desde el punto de vista de nuevos productos. Hacías otra pregunta respecto a la competencia, si creemos que esto ayuda
a incentivar o no la competencia entre fiduciarias y comisionistas. Yo siempre he sido, y digamos que en mi vida pasada siempre fui una purista y una defensora de que las licencias en Colombia debían haber sido más limpias y que en general el tener fiduciarias y fondos de pensiones que vayan directamente al mercado pues terminó haciendo que el mercado se fragmentaran los volúmenes en intermediación. El tener fiduciarias y comisionistas que hagan el negocio de asset management, yo creo que ha terminado erosionando un poco la capacidad de innovación y de especialización y digamos que así sucesivamente, pero aún así, teniendo digamos ese pasado de purismo sobre las licencias, yo creo que eso ya no importa mucho, porque resulta que la oferta de valor en el mercado a raíz del decreto de especialización se ha ido organizando y hoy cada vez vemos mucho más desdibujadas las licencias y vemos a los grupos económicos y en general a las entidades agrupándose entre fiduciarias y comisionistas buscando alianzas estratégicas donde al final se le distribuye al cliente el producto desdibujando un poco dónde está el libro que está buqueando esa operación. Entonces hoy realmente yo creo que eso ya no tiene tanta importancia porque estamos viendo a los agentes en el negocio de asset management compitiendo y yendo de una forma integrada al cliente y ofreciéndole, digamos, una oferta de producto cada vez mucho más agregada y eso implicó pues consolidación de compañías, etcétera, que han articulado la oferta de valor y por lo tanto creo que la competencia entre comisionistas y fiduciarias pues finalmente ya hoy, digamos, es toda, pero sobre todo ya no importa porque ya está organizada de una forma donde el libro no termina importando y lo que importa es cómo me aproximo al cliente con los diferentes productos que me ofrecen ambas licencias. Muy bien. Para ti la misma pregunta, Juan. Gracias, O las Jaime. dos preguntas. Sí, arranco por como finalizó Marcela sobre las licencias y comparto esa visión agnóstica de licencia. Yo creo que hoy en día la mayor parte de los agentes, de los jugadores en este mercado de FIX, probablemente dentro de su grupo tienen una fiduciaria, una firma comisionista y hay otras consideraciones de producto, de muchos elementos adicionales que pueden generar que ese producto esté en una institución o en la otra. Lo que me parece importante otra vez sobre este elemento de categorización es que realza el producto final para el consumidor financiero, para el cliente, que sea una fiduciaria o una comisionista, debería ser y al final probablemente es irrelevante. Para el consumidor financiero lo importante es que tenga un producto de calidad, un producto donde tenga una rentabilidad apropiada, buena, bien gestionada y eso es algo, creo yo, a lo que nos conduce este proyecto. A mí, la verdad, me da mucha alegría y mucho honor cuando vemos en las páginas de Portafolio, de La República, en el pedacito chiquito que alcanza a salir en el tiempo por allá abajo, que aparecen los FIX. Independientemente, aquí no me están hablando si es una fiduciaria, es una firma comisionista, es cuál es el mejor FIC de renta fija de corto plazo, cuál es el mejor FIC de renta fija pesos colombianos de mediano o de largo plazo. Y eso, nuevamente, desdibuja o hace agnóstico, por lo menos en mi visión, el hecho de que sea una fiduciaria o una firma comisionista. Lo que tenemos que llevar es el producto final que le sirva al inversionista. Cuando desafortunadamente, como muchos colombianos lo han hecho, terminan invirtiendo en un producto ilegal, ese colombiano no se pregunta, y puede que sea desafortunado, pero no lo hace, esta institución me le está ofreciendo ¿quién? ¿Es una SAS? ¿Es una persona natural? ¿Es alguien que no tiene licencia? Eso no, finalmente lo que le preocupó en el momento en que entregó un dinero, así hubiera sido de manera errónea, es que le estaban presentando algo de su interés y nosotros tenemos que generar el interés en un producto que sabemos que intrínsecamente es bueno. Y por eso creo yo, y les digo, me emociona ver que empecemos, pues, digamos, a desdibujar esas barreras si es una institución o la otra y nos concentremos en el producto.
Y eso me lleva a la otra pregunta sobre productos y sobre desarrollo y categorías. Efectivamente, estar en todo este proceso ha involucrado también ciertas renuncias, porque pues categorizar pues implica estandarizar, y estandarizar significa pues que no necesariamente todos estamos de acuerdo desde el momento cero de si un producto de corto plazo son otra vez 180, 220, 360 días, y en algún momento tenemos que tomar una decisión, llegamos a un consenso y quienes no estaban dentro de ese punto de línea, pues le implica tener una renuncia, y esa renuncia que tiene un objetivo de un bien común superior, porque es encontrar una manera de presentarnos de una manera estandarizada, de alguna manera también abre la puerta para presentar otras alternativas diferentes. Y me vuelvo y me remito a estas páginas de la República y de Portafolio, o de el mecanismo que queramos, pues, digamos, utilizar para distribuirnos, que debe ser una manera de presentarnos frente a los clientes. Yo creo que hasta que arrancamos con este proceso, inclusive para muchos clientes de instituciones que ni siquiera tenían ese producto, era difícil encontrarse y saber que fuera de los money market en pesos, de los fondos de corto plazo, existían otros productos de asset management. Entonces ahí le empezamos a dar esa visibilidad, y cuando le empezamos a dar visibilidad a gestores que probablemente no tienen digamos, la mayor canal o el mayor red de distribución, lo que estamos empezando es a generar en la mente de ese consumidor financiero un apetito por alternativas diferentes. Y en un escenario ideal, y yo espero que efectivamente esta sea el siguiente paso, y de la manera como nos desarrollemos en este mercado, un poco de la misma manera como existe en el negocio del retail, de consumo. Hombre, eso es, hay compañías de retail donde yo puedo ir a hacer el mercado y solamente me encuentro marcas propias. Y parece que nosotros aquí en Colombia tomamos la decisión de que éramos supermercados exclusivamente de marcas propias. Y eso pues puede que sea bueno bajo algunas circunstancias, pero cuando hay consumidores que lo que quieren es tener productos de determinadas características, de determinados precios, de determinados atributos que obviamente implican la rentabilidad, un supermercado, digamos, más sofisticado, un supermercado que da más opción, es donde yo efectivamente puedo escoger, sí, las marcas propias, pero también puedo escoger la marca premium o la marca estándar o la marca más masiva, y finalmente eso aplica también a lo que estamos haciendo nosotros. Aquí le estamos dando visibilidad para que el día de mañana estos supermercados financieros de que tengan la capacidad de distribución puedan hacerlo con sus propios productos, que tendrán sus beneficios y sus atributos, pero también le vamos a dar la visibilidad para que el cliente llegue a golpear la puerta y le quiera decir: sí señor, yo quiero trabajar con usted porque usted me da la confianza, porque yo me siento tranquilo trabajando con su institución, porque aquí tengo determinadas relaciones de largo plazo, pero lo que yo quiero es que usted me dé acceso a este producto de asset management, porque he visto que es el que tiene mejor desempeño de largo plazo, porque he visto que es el que tiene los atributos que se acercan a lo que yo quiero hacer. Y esto puede que suene un poco optimista y ambicioso, pero yo creo que es efectivamente a lo que le tenemos que apuntar, y no es nuevamente algo salido de lo que ocurre en la realidad de los otros mercados financieros internacionales. Y finalizo esta pregunta que mencionabas, Jaime, sobre el tema de desarrollo de productos. Y aquí hemos, pues, digamos, hablado en ciertas instancias sobre el retail y sobre los supermercados financieros y la manera de tener productos adicionales, pero no se nos puede olvidar esa tarea de corto plazo que es lograr la escala. Y esta escala rápidamente la podemos trabajar en la medida en que creemos una conciencia a través de inversionistas institucionales que hoy son canalizadores y movilizadores del ahorro,
y podamos traerlo también a través de estas alternativas. Y obviamente para un inversionista institucional, para un inversionista más sofisticado, ofrecerle lo que Marcela bien decía, hoy en día es el 90% de nuestro mercado de asset management, que son los fondos de renta fija de corto plazo. Eso no es una propuesta de valor, no es atractivo decirle, yo le cobro por hacer lo mismo que probablemente usted puede hacer. Aquí lo que tenemos que llevar como oferta de valor es productos, fondos que sean diferenciados, y esos productos y fondos diferenciados, aquí pues ya tenemos un nivel de evolución suficiente en este mercado para no ser tan ilusos y decir que simplemente porque yo me inventé una nueva idea. Es productos en los que yo tenga equipos profesionales, equipos buenos, equipos que tengan track record, que tengan historia, y en la medida en que seamos capaces a través de esta herramienta de dar la visibilidad, creo que vamos a encontrar la escala, por lo menos en esa tarea de primera línea, para lograr mejores productos. Muy bien, gracias Juan. A ver, teniendo como base lo que se debatió ayer en algunas de las presentaciones de los canales no tradicionales, yo pregunto, digamos, si el canal digital se ve afectado para bien o para mal con el tema de la categorización. Es decir, ¿influye o no influye, digamos, en este proceso un poco novedoso, digamos, de aproximación y de distribución? Yo creo que en general lo primero que partiría a decir es que la distribución a través de canales digitales o digamos de robo-advisors o de sustitución de los esquemas de asesoría, por ejemplo, por temas digitales, pasa por tabular y organizar los productos y la oferta de valor en un suitability que termina siendo automático. Entonces, pues finalmente era un tema que tendría que hacer cualquiera si quiere aproximarse a asesorar a un cliente y decirle con un perfil de riesgo cuáles son tus productos que se enfocan, digamos, ahí. Creo que es mucho más poderoso si el cliente siente que esa oferta de valor, por lo menos en términos de las cajitas en las que estamos organizando el mercado, es común a todos digamos, a todas las ofertas, y se encuentra que hay elementos de esa oferta que si en general me están diciendo que un fondo renta fija tiene en general este tipo de reglas, cuando yo me enfrente a esa plataforma tecnológica, pues esas reglas y ese comportamiento y ese desempeño de ese fondo renta fija sea consistente, por ejemplo, con el que yo veo en un portal público de información. Entonces yo creería que esa es como una tarea básica operativa que hay que hacer para poder hacer una asesoría ahí. Creo que en Colombia todavía, y ese es un tema que más adelante, creo que hay un reto todavía en términos de regulación en permitir que haya un poco más como de uberización de los productos de inversión. Y si eso nosotros no lo abrimos localmente en el mercado, pues va a llegar de afuera y va a ser una historia similar a las historias que hemos tenido en el caso de libranzas, en el caso de etcétera. O sea, porque al final el no permitir que la industria regulada tenga acceso a plataformas de fondos. Hoy tenemos una serie, digamos, de entidades que fueron recientemente aprobadas, pero sigue siendo limitante porque requiere que esa entidad pues sea vigilada y tenga que cumplir con unos estándares. Entonces yo te diría que adicional al tema de categorización, pues valdría la pena tener claro cómo logra uno tener, por ejemplo, un esquema de asesores, llámese asesores virtuales a través de unas plataformas un poco más flexibles, sin tanto estándar de regulación, o llámese asesores físicos como lo tiene el esquema de fondos de pensiones, donde el financial advisor existe en pensiones voluntarias y no existe en fondos de inversión colectiva. Yo creo que el estar tan regulado
y se los digo con la experiencia de tener, digamos, de hacer parte de un grupo bancario donde realmente el costo que implica certificar a las redes bancarias es imposible. Entonces, ¿qué termina haciendo la gente? Pues distribuyendo los productos básicos, porque son aquellos donde yo no tengo necesidad, digamos, de tener una certificación con ese contexto. Entonces, o pensamos en el autorregulador, en tener unas certificaciones con un estándar diferente, con precios, digamos, mucho más masivos, o hacemos mucho más flexible el esquema de distribución, porque lo que sí va a pasar y donde definitivamente las plataformas son muy agresivas es en el reemplazo del advisor. Y el reemplazo del advisor es facilísimo, porque al final tengo un robot que además me garantiza que la persona respondió, incluso ni siquiera a veces tiene que responder las preguntas de perfil de riesgo, porque en la vida real, como lo veíamos ayer, la información y la data, tenemos acceso a Facebook, etcétera, que me permitirán saber que si el tipo se tira en paracaídas seguramente es un inversionista más agresivo, etcétera. Entonces yo ya ni siquiera voy a necesitar perfilarlo, voy a poder sacarme toda la información, voy a saber ese tipo de inversionista cómo es, y adicionalmente pues ese tipo de información pues voy a tener la potencia de con base en esa información ofrecerle el producto más importante. Entonces yo diría que más allá de si las plataformas o la categorización ayuda a las plataformas, la respuesta es sí. Diría que ahí tenemos todavía una tarea que hacer de flexibilizar la comercialización o de buscar cómo se hace viable para que las entidades reguladas no estemos en desventaja con las entidades, digamos, que van a hacer esa uberización del proceso de asesoría. Muy bien. Juan. Sí, yo creo que el punto que toca Marcela es muy válido y muy apropiado en la medida que nos estamos enfrentando a un mercado diferente, a inversionistas de generaciones diferentes que definitivamente van a consumir estos productos financieros de una manera distinta a como lo hacemos hoy en día. Pero yo diría que va no solamente a ser un factor de éxito para las plataformas digitales y para todos aquellos, pues, digamos, elementos que involucren tecnología, sino que creo que lo que planteaba Marcela también aplica para los canales de distribución bajo los mecanismos tradicionales que tenemos en el año 2018, en 2019, cuando todavía, digamos, ese nivel de tecnología no haya llegado. Lo hablábamos inclusive temprano, pues, en una conversación previa. A mí toda la vida, pues, digamos, me ha parecido muy interesante toda esa plataforma de distribución de pensiones voluntarias que desarrolló en un comienzo Scandia, hoy en día All Mutual, y cómo a través de agentes externos fueron capaces de llegar a una serie de clientes que probablemente a los cuales si hubieran utilizado una plataforma de distribución exclusivamente propia no hubieran podido hacerlo. Y otra vez, nosotros creo aquí que en esta industria de asset management tenemos la capacidad de tener productos de primer nivel, de primera categoría. Nos falta tener la capacidad de llegar y entregarlos a un consumidor financiero de una manera mucho más amplia. Y probablemente en muchas de las instituciones que no son de banca comercial o que son más independientes de las firmas comisionistas que hay aquí, no existe la disposición y el deseo, el interés de desarrollar esos canales de distribución. Los bancos comerciales los veo todavía, pues, digamos, con unas aproximaciones mezcladas, en algunos casos, pues, digamos, todavía como tocando el agua a ver qué tan tibia está, en otros un poco más cerrados a utilizarlas, digamos, el canal completo para distribuir productos que son de inversión, que tienen un tema de complejidad. Marcela tocó ahorita el tema, pues, del suitability, de cómo asegurarse, pues, digamos, de tener todo el cumplimiento regulatorio. Y yo interpreto esa uberización como la capacidad que exista y que seamos capaces de encontrar la manera de utilizar esos canales, sean digitales, sean puramente tecnológicos, o sean con personas, o sean a través, pues, digamos, de el equivalente a los corresponsales no bancarios que existen hoy en día para la banca comercial, para dar acceso a la gran masa, pues, digamos, todavía que tiene una capacidad de ahorro que existe, que lo vemos en
N cantidad de productos y que no están llegando a nuestros productos de asset management. Muy bien, como el tiempo apremia, vamos a hacer la última pregunta. Les pido por favor bastante concreción en la misma, porque vamos a tener un video cortico de unos 3 minutos, que es bastante didáctico y creo que esto nos pone un poco en contexto sobre el tema de la categorización. Entonces la última pregunta, repito, ojalá bien concretos, es ¿qué retos regulatorios puede tener la industria de FIX de cara a la agenda del gobierno entrante? Entendamos pues que el doctor Felipe Lega también es entrante, ¿no? Muy bien. Juan, y tú terminas. Muy bien. Jaime, yo creo que muy buena parte de las tareas se han venido haciendo en el camino correcto. Ya hoy te contamos con una plataforma de FIX como producto, pues digamos que tiene la capacidad de hacer muchas más tipos de operaciones. Hace un año, precisamente aquí en el Congreso de Asobolsa, el superintendente nos estaba contando de aquellos temas de autorización automática y de revisión posterior. Podemos decir, yo creo que ha funcionado con relativo éxito. Entonces, desde el punto de vista, llamémoslo de producto base, creo que venimos caminando de la manera apropiada. ¿Qué creo que nos ayudaría a dar ese salto adicional? Son todos los elementos que nos permitan ganar escala. Y esa escala, otra vez, aquí hemos hablado mucho del tema retail, de supermercados financieros, y eso está bien como metas de mediano y largo plazo, pero yo creo que esas ganancias de corto plazo probablemente vienen al ser capaces de involucrar parte de ese ahorro institucional a estos productos donde pueda haber gestores muy especializados. Y aquí se ha mencionado en otras instancias la capacidad de dar mandatos específicos. Si bien eso no tiene que ver con el vehículo individual de los FIX, sí fortalece la capacidad de gestión, porque cuando yo estoy contratando a un especialista en un activo, el dinero que yo estoy utilizando para contratarlo a ese equipo, no solamente para el FIC eventualmente, sino que esas capacidades, ese know-how, también lo puedo aplicar eventualmente para un mandato que me está entregando un inversionista institucional. Entonces, yo creo que esa orientación, por lo menos de los pasos que siguen, no necesariamente vienen desarrolladas sobre la regulación de los FICs, sino probablemente también alrededor de lo que pueden hacer esos inversionistas institucionales para entregar recursos a gestores profesionales que tengan una buena capacidad de entregar desempeño y finalmente, pues digamos, tener un canal adicional de distribución. Muy bien, gracias Juan. Para ti, Marcela. Bueno, yo creo que ya lo mencioné, yo diría que el reto tal vez, estoy de acuerdo con Juan que efectivamente la tarea en fondos el regulador la ha hecho bastante bien. Aquí teníamos una industria que estaba un poquito desorganizada y la posibilidad que se creó a través de la especialización de los decretos que separaron la actividad de administración, de custodia y de distribución, pues dio un marco de actuación que es muy interesante y que todavía nos falta explotar. Creo que definitivamente la posibilidad de que se abran las barreras que hoy creo que ya no son regulatorias, sino un poquito más de negocio a esa, digamos, arquitectura abierta y que las entidades sean un poco más abiertas a la distribución de productos de terceros, es lo que precisamente nos va a ayudar a ganar escala. Y ese es un tema que donde pasa pues por las entidades bancarias básicamente abrir su visión y hoy ya vemos que eso cada vez está menos en la mente de los bancos, pero cada vez más se ve el enfoque de que la banca necesita tener una visión agregada del cliente, y el no tener productos de inversión hace que evidentemente no exista el concepto de one stop shop, y eso termina teniendo consecuencias sobre los productos bancarios. Entonces yo les diría que veo más que el enfoque del regulador un enfoque de la industria, y desde el punto de vista del regulador, ya se los dije, me parecería supremamente interesante explorar mecanismos de distribución que no impliquen estándares de regulación tan altos. Mecanismos de distribución que involucren esquemas similares a
a los que existen en Estados Unidos, donde el Financial Advisor termina siendo una figura similar a la que vemos en pensiones voluntarias, donde uno podría tener, y me estoy inventando, una plataforma donde yo tenga un montón de señoras muy bien relacionadas y pueda tener en una especie de Uber un esquema de distribución a través de agentes que, si yo soy una entidad pequeña, constituyan una fuerza comercial súper poderosa que esté basada en comisiones. Eso es un enfoque que para una empresa pequeña implica, digamos, 0 costos de arranque, pero que llevaría al proceso de distribución a unas dimensiones que solamente una entidad, digamos, con unas redes muy grandes podría hacer. Y yo creo que eso es de nuevo bien utilizado, y ahí acuño un poco el tema de la confianza ética que se hablaba ayer. Bien utilizado, pues termina siendo el principal agente para pelear contra la distribución de productos ilegales, y yo creo que ahí esa sería mi principal propuesta para el regulador, que exploremos qué posibilidades hay allí. Excelente. Bueno, para darle ya fin a nuestra charla, queremos obviamente agradecerles a la doctora Marcela y al doctor Juan Manuel. Enseguida vamos a ver, repito, y con esto concluimos. Voy a omitir las conclusiones, creo que las respuestas se encerraban en sí mismos las conclusiones. En aras del tiempo me queda 1 minuto y medio, entonces por favor el video, y nuevamente muchas gracias Marcela, muchas gracias Juan. Cuando vemos la manera en que los colombianos estamos ahorrando, no queda otra que preguntarse: ¿por qué no hay más gente invirtiendo en fondos de inversión colectiva? ¿Por qué no hay más gente que aproveche la facilidad de usar un instrumento simple, con la accesibilidad que significa poder invertir montos tan pequeños como 10.000 pesos, con el respaldo de un equipo de inversión cuyo trabajo es aumentar la rentabilidad de su ahorro y que ofrece además una amplia y variada gama de inversiones? Fácil, porque no los conocen, pero eso está a punto de cambiar, porque por primera vez en Colombia, en un esfuerzo conjunto de la Asociación de Fiduciarias y la Asociación de Comisionistas de Bolsa, con la colaboración de LBA, empresa líder en información financiera de la región, la industria se ha puesto de acuerdo y ha creado un sistema de categorías que permite clasificar y comparar los fondos de inversión colectiva y garantiza, a través de un sello, que un fondo corresponde, en la realidad, a su descripción en el papel. Así, prácticamente todos los FIC del mercado local estarán divididos en fondos de renta fija, que invierten en instrumentos de deuda, fondos accionarios, que invierten en acciones, fondos balanceados, que invierten en una combinación de acciones e instrumentos de deuda, fondos inmobiliarios, que invierten en propiedades y proyectos, fondos bursátiles, que invierten replicando un índice de mercado y se transan en la bolsa, y otros fondos que no caen en ninguna de las categorías anteriores. El sistema de categorización de fondos velará porque todos los actores jueguen de acuerdo a las reglas, y el análisis de los datos que diariamente recibe la administradora de categorías generará información confiable y precisa, desde el nivel más general al dato más puntual. El sistema de categorías es dinámico e irá evolucionando con la oferta y la demanda. Cada año, un comité técnico evaluará nuevas categorías que reflejen la realidad del mercado. Finalmente, las categorías de fondos de inversión colectiva van a permitir rankear y premiar a aquellos con el mejor desempeño entre sus pares. Gracias al sistema de categorización de fondos, todos ganamos. El inversionista dispone de más y mejor información para elegir un fondo a su medida, de parte de una industria que da más confianza porque compite con transparencia, y el país entero se beneficia de una mayor alfabetización financiera que trae consigo un mayor y mejor ahorro.